Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos para estudiar tu palabra. Queremos pedir tu guía y tu dirección en el entendimiento y en la aplicación de tu palabra a nuestra vida. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, el Evangelio de Juan, capítulo 1, empezando en el versículo 35, por favor. Juan capítulo 1, versículo 35. La Biblia dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Usted puede observar en estos versículos cómo los primeros seguidores, Andrés y el apóstol Juan, llegan a unirse a las filas de Jesucristo, ser los primeros seguidores de Cristo. Observamos que esto empieza con el trabajo de Juan el Bautista. Y por eso el versículo 35, mostrando que estos dos discípulos que se unen a seguir a Cristo, son primero discípulos de Juan el Bautista. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Eran dos discípulos, Andrés y Juan, que estaban aprendiendo, que habían estado siguiendo a Juan el Bautista por algún tiempo. La palabra que se usa ahí es la palabra discípulo. Es interesante que esta palabra, como usted la ve en pantalla, ocurre 262 veces en el Nuevo Testamento. El significado de esta palabra en todos los casos es un aprendiz, uno que sigue la enseñanza de un maestro, uno que está dispuesto a obedecer y reconoce la autoridad del maestro. Lo interesante de esta palabra, que no es la única que se traduce al español como discípulo, es que esta palabra guarda en su significado el esfuerzo que pone el discípulo para seguir al discipulador. Eso es lo que hace especial esta palabra traducida discípulo. Es interesante que la carga, el esfuerzo, se halla en el discípulo, no en el discipulador. Es el discípulo el que busca al discipulador, es el discípulo que se adapta al discipulador, es el discípulo que está dispuesto a obedecer y a reconocer la autoridad del maestro. Es interesante cómo a veces en el discipulado la carga está sobre el discipulador. El discípulo solamente está ahí para a veces llegar y a veces no. Y aquí observamos que estos dos hombres, Andrés y Juan, llegan a darse cuenta que para ser discípulos de Juan el Bautista, ellos necesitan tener un compromiso de buscar, de estar presentes, de estar obedeciendo a su discipulador, de reconocer la autoridad de este discipulador en su vida. ¿Sabe? El discipulado debe ser algo importante en la vida de un creyente. Cuando nosotros hablamos de la Gran Comisión en esencia, las misiones en esencia es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la Gran Comisión. Así es que el discipulado hecho por un pastor, un misionero, una misionera, o hecho por un creyente que tiene su profesión, que tiene su trabajo y que se reproduce en la vida de otros al enseñar la palabra de Dios, debe convertirse en un asunto importante, en un tema importante para nosotros. Cada uno de nosotros debemos ser discípulos, cada uno de nosotros debemos tener un compromiso con alguien, con nuestro discipulador,
para seguirle, para obedecerle, para seguir los principios que nos muestra de la palabra de Dios. Empezamos en esta iglesia con lecciones de discipulado. Y ahí arrancamos para reunirnos con alguien, con un hermano mayor, con un creyente que ya ha visto esto y que nos va a enseñar. Y luego, después de un tiempo, nosotros hacemos esa misma labor con otra persona que viene a la iglesia y que recién empieza, y empezamos a enseñarle las primeras cosas, los primeros temas acerca de la palabra de Dios. La carga, el énfasis está en el discípulo aquí. Y es usted, somos nosotros los que necesitamos darnos cuenta que nos toca a nosotros buscar quién nos discipule. En nuestra iglesia tenemos la bendición de contar alrededor de 60 voluntarios más el personal de la iglesia que se encarga de todo el trabajo de discipulado dentro de esta iglesia. Y si usted no ha sido discipulado, si usted no ha revisado las lecciones que nosotros tenemos, hable con nosotros. Estamos gustosos de poder asignarle una persona contemporánea del mismo sexo para que usted pueda reunirse y pueda aprender las cosas de la palabra de Dios. Si usted ya ha terminado las lecciones del discipulado, el discipulado es algo de toda la vida. Necesitamos continuar obedeciendo, pero es cuestión del discípulo que está dispuesto, que busca al discipulador para seguir, para aprender, para obedecer, para observar a ese discipulador y continuar copiando su vida. ¿Sabe? El texto no solo habla de estos discípulos, habla del entendimiento que Juan el Bautista tenía del discipulado. Y el versículo 37 nos dice a nosotros: le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Observe, le oyeron hablar a Juan el Bautista. Le oyeron hablar a Juan el Bautista acerca de Jesús, y la respuesta de estos dos seguidores es empezar a seguir a Cristo. Aquí está el principal objetivo de hacer discípulos. ¿Pueden ser mis discípulos? Claro que sí. Pero la enseñanza importante, la marca de un buen discipulador, es enseñar que ellos deben seguir a Cristo. Le escucharon a Juan el Bautista. Juan el Bautista lo entendió muy bien. Sabía que su trabajo no era tener a ellos como discípulos y eran exclusivos de ellos y no podían seguir a nadie más. Se dieron cuenta que a quién debían seguir, a quién debían obedecer, de quién debían ser discípulos, es de Cristo. Y es el principal objetivo de alguien que hace discípulos. Darse cuenta que aunque puedo enseñar, puedo invertir tiempo, esos discípulos deben comprender que a aquel que deben seguirle primariamente es a Cristo. En ese proceso, nosotros observamos a los primeros seguidores. Andrés y Juan y el apóstol Juan son los primeros. Observe verso 38. Y volviéndose Jesús, y viendo que les seguía, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Jesús le dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. ¿Observó? El discipulado no es una clase. El discipulado es la convivencia entre un discipulador y sus discípulos. Jesucristo sí les va a enseñar, sí les va a dar teoría, sí les va a enseñar la palabra de Dios y lo va a hacer durante 3 años. Pero el discipulado es más que sentarse a ver una lección de discipulado, y Jesucristo quiere dejarlo claro. Vengan y vean, vengan acá a mi casa, vean cómo vivo. Y va a establecerse una relación de amistad, no solamente un momento donde enseño una lección, enseño una clase acerca de Biblia. Observe versículo 40. Andrés
hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Observó Andrés. Andrés se convierte en el primer misionero del Nuevo Testamento. Él se da cuenta que ya que él conoce, ya que él se ha identificado con Jesucristo, él necesita compartir esa noticia con alguien. Empieza con su casa, empieza con su hermano, y es a su hermano carnal, a Pedro, quien le llama, le busca, le encuentra, le comunica la noticia y le lleva a la fuente de vida eterna, al propio Señor Jesucristo. Hemos hallado. Frase que es la traducción de una sola palabra griega: eureka. Como Arquímedes en el siglo II antes de Cristo, mientras se bañaba, descubrió el principio de flotación de los sólidos, consiguió así determinar el volumen y la masa de la corona del rey, y cuando se dio cuenta de este hecho científico dijo: eureka. Andrés lo vuelve a decir: eureka. Hemos hallado al Mesías. El Mesías prometido del Antiguo Testamento, ahora lo hemos hallado. Y se da cuenta que esa noticia no puede quedarse para su solo conocimiento, y se da cuenta de que en su familia debe empezar, y se acerca a su hermano y le dice: hemos hallado al Mesías. Qué interesante cómo se describe la vida de Pedro. Tú eres Simón, tú serás llamado Cefas. Tú eres, tú serás. Siempre pasa eso en la vida de un creyente. Tú eres, esta es tu condición cuando llegas a Cristo. Pero Dios no quiere solo salvarte, Dios quiere hacer grandes cosas a través de tu vida. Y Dios va a hacer grandes cosas a través de Pedro. Mi hermano quiere hacer grandes cosas a través de ti. No importa cómo llegas. Tú eres lo que eres. Con tu carga, con tu pecado, con tus aflicciones, con tus luchas, con tus problemas, con tus dificultades. Pero ese encuentro con Cristo no te dejará como te encontró Cristo. Transformará tu vida y tú serás alguien grande en las manos de Dios. Andrés comunicó el mensaje. Empezó por su casa y transformó no solo su vida, sino la vida de su hermano Pedro. Jesucristo estaba en Betania, varios kilómetros alejado de Galilea. Y en el ministerio de él toma la decisión de salir de Betania e ir a Galilea. Y mientras está haciendo los preparativos, al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Mientras Andrés y el apóstol Juan llegan a los pies de Cristo, impulsados por Juan el Bautista, Felipe
es llamado directamente por Jesucristo. Este hombre, Felipe, va a seguir el mismo ejemplo de Andrés. Y por eso el versículo 45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Observas? Felipe halló a Natanael. El verbo incluye un concepto de hacer algo a propósito. Esto no es una coincidencia, no es que coincidentalmente Felipe se encontró con Natanael. Felipe toma la decisión de buscar a propósito a Natanael para llevarle a los pies de Cristo. Andrés y Juan son guiados por Juan el Bautista para responder al llamado. Felipe es llamado directamente por Cristo. Natanael y Pedro son llevados a los pies de Jesús. Pedro por su hermano y Natanael por Felipe. El llamado tiene una connotación diferente para cada uno de nosotros. Pero el llamado es hecho para todos nosotros, los hijos de Dios. Esta decisión de este primer grupo de seguidores va a llegar a ser una decisión temporal en la vida de estos hombres. Observa Mateo capítulo 4 en tu Biblia, por favor. Empezando en el versículo 18. Y vamos a observar una decisión permanente de algunos de estos discípulos que forman parte del grupo inicial. El verso 18 dice, Mateo 4, 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, y a su padre, le siguieron. ¿Sabes? Es importante que nos demos cuenta que este pasaje de Mateo 4 no es un pasaje paralelo de Juan, no es que nos está contando la misma historia que leímos en Juan capítulo 1 con otras palabras. Es un evento distinto. En Juan se relata un evento inicial cuando el escritor nos cuenta el ministerio de Jesucristo en Judea. Después de un tiempo, un año probablemente, Mateo nos relata este llamamiento a estos discípulos ocurrido ya en el ministerio de Jesucristo acá en Galilea. Son dos eventos distintos. Hay por lo menos un año de separación entre los dos eventos. Podemos tomar los datos históricos de los pasajes y nos damos cuenta de eso. Y por eso las armonías de los evangelios, es decir, los libros que ponen en orden cronológico los eventos de los evangelios, siempre ubican un año después a este evento de Mateo, porque así ocurrió. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón, Pedro y Andrés. No es el primer llamamiento. No es la primera vez que Jesucristo les llama. Hace un año les había llamado. Hace un año ellos escucharon esta invitación. Y durante ese año ellos regresaron a su trabajo de pescar. Era la actividad que ellos realizaban para sustentar su hogar. Había pasado algunas cosas en la vida de estos
de estos hombres. Y tú puedes ver los primeros 3 capítulos de Juan, donde se nos relata los primeros eventos en el ministerio de Jesucristo en Judea y cómo estos hombres experimentaron algo del ministerio de Jesús, pero todavía no le habían seguido a tiempo completo. 1 año. 1 año se tardaron en hacer una decisión permanente, porque la otra, siendo una decisión correcta y adecuada, fue una decisión temporal y ellos continuaron con su vida, con su trabajo, con sus actividades. Después de 1 año van a llegar a tomar una decisión permanente. En ese año, ellos experimentaron algunos eventos, como Dios transformó el agua en vino, como vieron algunos otros milagros y la enseñanza de Jesucristo. Y ellos fueron aprendiendo y fueron discipulándose y fueron experimentando todo eso de la mano de Jesucristo. Todavía no habían decidido permanentemente seguirle, pero ellos durante 1 año experimentaron todo eso. Y hermano, es esencial la enseñanza, el discipulado, lo que Jesucristo hizo con estos primeros seguidores, porque esa cobertura, esa enseñanza, esa capacitación, después de 1 año dio resultado, y ahora estos 4 hombres están tomando una decisión permanente en su vida. ¿Ha llegado a menospreciar el discipulado en tu vida? ¿Has llegado a darle un valor secundario? Si tú estás recibiendo enseñanza de la palabra de Dios, o si tú ya estás en la etapa donde estás compartiendo con otros lo que otros ya te enseñaron. Eso es algo de toda la vida. Debemos estar capacitándonos y aprendiendo todo, aprendiendo de la palabra de Dios en nuestra vida. Porque eso nos ayuda a crecer, eso nos ayuda a madurar. Y ahora estos 4 hombres tienen la madurez suficiente para llegar a tomar una decisión radical en su vida, dejando al instante las redes. Jacobo y Juan, dejando al instante la barca y a su padre, están tomando decisiones radicales. Todo lo que han aprendido, todo lo que han visto en el ministerio de Cristo, todo lo que observaron en el trabajo que Cristo hizo, aunque no eran seguidores permanentes, marcó su vida, cambió su vida. Y sabes, nosotros a veces nos tardamos para responder con decisión permanente al llamado de Dios, porque no hemos entrado en un proceso real, profundo de enseñanza, de capacitación. Esto es importante, hermano, en la vida. Sea que se lo haga a través de unas lecciones o a través de un instituto o a través de cualquier otra forma, todo creyente debe estar en un proceso continuo, permanente, de aprender más de la palabra de Dios, de obedecer más a Dios, de tener comunión cada vez más cerca de Dios, porque eso va a impactar nuestra vida y nos va a llevar al punto de tomar la decisión permanente que nosotros necesitamos tomar para responder al llamado que Dios nos ha hecho. Todo creyente ha sido llamado por Dios. Todo creyente, sin excepción. Algunos son llamados para ser pastores, ser misioneros, ser misioneras. Otros son llamados para siendo doctores, abogados, ingenieros, vendedores, amas de casa, manteniendo esa labor, manteniendo ese trabajo, ser luz en el lugar donde tú te encuentras. Todos hemos sido llamados y a veces nosotros tardamos en responder con obediencia al llamado de Dios
porque estamos lejos de Él. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, dice el verso 19. Un carpintero quiere enseñarles a pescar a pescadores profesionales. Venid en pos de mí. Hermano, esa es nuestra parte. Y yo os haré pescadores de hombres. Esa es la parte de Él, y solo Él lo puede hacer. Mi parte es venir en pos de Él, de a de veras, sin pretextos, sin limitaciones, sin obstáculos, buscándole a Él como la prioridad más importante de nuestra vida. Y si tú y yo no estamos conectados con la obra misionera, es porque de veras no hemos venido en pos de Él. Porque cuando le ponemos a Él como prioridad, no un día domingo, sino todos los días de nuestra vida, nos convertimos en instrumentos de bendición para otros. Cuando yo vengo en pos de Él, Él me transforma en un pescador de hombres. Como pastor, como misionero, como misionera, o como doctor, abogado, vendedor, ama de casa. Y donde esté, voy a pescar hombres con el evangelio. Y hermano, si tú te das cuenta de que esta no es tu realidad, de que tú no eres un instrumento en las manos de Dios y estás en tu oficina, en tu casa, compartiendo la palabra de Dios con otros, no has venido a Cristo como debes venir. Porque cuando de veras venimos a Él, dándole la vida, poniéndole a Él en primer lugar, Dios se encarga de transformarnos en hombres y mujeres que comparten el evangelio en cualquier lugar y en cualquier momento. Hermano, ¿te has tardado al responder al llamado? ¿Estás poniendo una barrera? Es que yo necesito primero cumplir estas cosas en mi vida. Después responderé. Observa. Los primeros seguidores se tardaron 1 año en responder. Cada creyente debe responder de manera completa, de manera total al llamado de Dios. Para algunos eso significará dejar su profesión y capacitarse para ser pastor, misionero, misionera. Para la gran mayoría no habrá un cambio como esos. Seguirás siendo profesional y teniendo el trabajo que tienes. Pero la perspectiva y el objetivo de tu vida cambiará, porque el objetivo primero será utilizar tu trabajo como plataforma para pescar hombres y mujeres que necesitan de Cristo. Todos necesitamos responder al llamado con obediencia. ¿Cuánto más te vas a tardar tú? ¿Cuánto tiempo más necesitas para responder? ¿Cuántos mensajes más necesitas escuchar?
conferencias misioneras debes seguir oyendo para responderle a Dios: heme aquí, envíame a mí. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Padre, ayúdanos a sencillamente obedecer. Ayúdanos a tener cuidado con nuestra tendencia natural de poner pretextos, de poner barreras, de enfocarnos en las dudas y en las preguntas. Gracias por tu palabra. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, que usted viene por primera vez y quiere darnos la oportunidad de orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano. Con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Veo su mano, gracias. Veo su mano también, gracias. ¿Alguien más? Veo su mano también. ¿Alguien más? Para las personas que nos visitan, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Totalmente voluntario. Por favor, no se sienta presionada, no se sienta presionado. Es totalmente voluntario. Si usted desea, usted puede tomar sus cosas. Usted puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar. Le va a llevar a otro lugar y en un lugar privado esa persona va a conversar un momento con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si, a más de permitirnos orar, nos quiere dar el privilegio de poder conversar un rato con usted, en este momento, con toda confianza, venga, permítanos conversar un ratito con usted. Si quiere pasar, hágalo en este momento, por favor. Si quiere pasar, venga nomás. No se sientan presionados, pero si quieren hacerlo, vengan nomás. Padre Celestial, quiero darte gracias por las personas que nos visitan. Te ruego, Padre, por ellos. Oro por sus necesidades, Señor, tú que conoces su vida, suple sus necesidades y sus motivos de oración. Y Padre, si no te conocen como Salvador, yo ruego que hoy sea el día de salvación. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos, a veces con esa tendencia a tardarnos a cumplir el llamado que tú nos haces. Y te damos gracias por lo que nos enseñas hoy. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. En la madrugada, el santo evangelio sembraremos siempre con amor y fe. Al pasar el tiempo, luego las gavillas, hemos de llevar al dueño de la miel.
Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semillas del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Aunque haga sol y aunque haga sombra, siempre sembraremos con gran devoción. Y allá veremos fruto del trabajo, almas disfrutando eterna redención. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semillas del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Mucho es el trabajo de sembrar la tierra con el evangelio de la salvación. Para los obreros fieles Dios promete que recibirán eterno galardón. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semillas del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semillas del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Amén.